Esa sensación de que la lógica amigo-enemigo existe, ¿no? Ante la pregunta si aprendemos de nuestros errores. Nelson, para luego debatirlo con la mesa. Esa es una situación que se da en la política en todo el mundo. Sí. Ahora, lo que ocurre es que en aquellos países a los cuales nosotros quisiéramos parecernos desde el punto de vista de la fortaleza institucional, sí, eso tiene un límite. Un ejemplo, Obama y Hillary Clinton se enfrentaron ferozmente, sí, durante la campaña. Terminó la campaña, ganó Obama, y entonces nadie rompió el partido, nadie dijo me voy a crear otro partido, y hoy Hillary Clinton es la secretaria de Estado del gobierno, lo cual marca que hay un entendimiento de que ese debate, que tiene siempre lo pasional, tiene un límite y que lo institucional debe prevalecer por sobre lo personal. Esto en Argentina no ha pasado, y lo vemos a lo largo de la historia, y lo vemos hoy. Hoy, fíjense ustedes lo que ha pasado, ni más ni menos con el socialismo, con esta fórmula. Se pelearon y, bueno, en vez de seguir todos juntos, Solanas puso una candidata a presidente distinto. Es decir, esto que está en el libro tiene una presencia de realidad en nuestra actualidad impresionante. Ahora, si vamos al origen, y para ello apelamos al historiador, a Miguel Carrillo, ¿cuál es el trasfondo de esta búsqueda del poder a través de la confrontación? Miguel, ¿qué nos dice la historia? Y la historia es una asociación de hechos que conforman procesos, sí, y al respecto, esta impronta autóctona, tribal de América, parecería como que no la hemos superado todavía. Sí, sí. El clan en Europa dejó lugar a las instituciones, fundamentalmente la monarquía, después la república, pero parece que el tribalismo lo llevamos en nuestro ADN y aflora en las circunstancias de crisis que nos enfrenta lo cotidiano. ¿Eso explica la aparición de los caudillos? Es uno de los argumentos para justificar, porque es como si la sociedad, por lo menos en América, anhelara un poder fuerte. Claro. Y al anhelarlo está dispuesta a entregar lo que sea, incluso su propia libertad. Y eso es lo peligroso, desde mi punto de vista. Hugo Quiroga, como politólogo. Bueno, lo que yo veo es un problema de cultura política. Ajá. Tomaría las palabras de Nelson Castro. Yo creo que en todo caso la rivalidad habría que plantearlo en términos personales. Sí. Porque el problema, yo creo, de la Argentina y de su historia institucional es el desencuentro de dirigentes y ciudadanos con las instituciones. Ese es el gran problema argentino. Y lo que hay en la historia es, yo diría, hoy se ve con mucha claridad, un déficit de cultura legal o un déficit de cultura institucional. Sí. Se pelean los hombres y están por encima de las instituciones. Claro. Y el contrapeso de los poderes que queda flaqueando. Un poder ejecutivo fuerte, un liderazgo personal, y los otros poderes que apenan la balanza de... Eso tiene que ver con un poco con lo que le decía, tiene que ver con la historia nuestra, que es la historia del presidencialismo como sistema político, y como decía Nino, de hiperpresidencialismo, donde hay figuras muy fuertes y parlamentos muy débiles, y poderes judiciales que no son muy independientes. Claro. Eso hace que efectivamente no haya una división de poderes, y que efectivamente el sistema no funcione de una manera donde haya pesos y contrapesos, contrapoderes, y que dé lugar sobre todo a líderes arbitrarios y que abusen del poder, que eso yo creo que es un poco la historia. Sí, claro. Esto llega a transformarse en eso, y lo graficó en un libro, en la enfermedad por el poder y la enfermedad que padecen aquellos que ostentan el poder, ¿no? Sí, claro, el poder genera esta enfermedad, que cuando no tenés sistemas fuertes, como aquí se expresaba, bueno, terminan ocasionando muchos problemas a la vida del país. Fíjate vos que en la Argentina, y se ve muy fuertemente en estos últimos 27 años, 28 años de democracia felizmente reganada, todos, salvo por supuesto por las circunstancias dual y de la Rúa, todos los que llegaron al poder, llegaron con la idea de quedarse mucho tiempo. Inclusive Alfonsín, y esto hay que decirlo, que terminó como terminó, Alfonsín siempre lo negó, pero uno lo conoce porque Nino había trabajado en una idea de proyecto de reforma constitucional. Había esta idea de quedarse, el tercer movimiento histórico.
Sí. Es decir, entonces, Alfonsín llegó con la idea de decir, bueno, me quedo 6 años o 12 o lo que fuere. Menem, lo mismo, y hoy estamos con exactamente lo mismo. Sí. Esto demuestra el desprecio por lo institucional, con una gravedad. Todos, además, buscan generar cambios en lo institucional para permitir quedarse. Hoy el gobierno está acunando un plan muy claro que en el caso de ganar las elecciones por una mayoría amplia, buscar una reforma de la Constitución para, con el pretexto de ir a un semiparlamentarismo, permitir que la presidenta se quede el mayor tiempo posible. Esto ahora, es una debilidad enorme. Están a caer siempre, que la profundización del modelo, sí, claro. Que este proyecto necesita tiempo, pero esto esconde más proyectos personales que proyectos de país, ¿no? Pero por supuesto, porque hay un concepto de democracia absolutista en muchos de nuestros líderes que terminan generando mecanismos de acción casi monárquicos. Hoy se ve muchísimo, hoy muchísimo más. Seguro. Fíjense ustedes que la presidenta prácticamente habla con 4 personas y después toma decisiones casi con un halo de infalibilidad que uno ve solamente en ese tipo de régimen casi de carácter decimonónico. Y Eduardo Conforti, sobre esta construcción del poder. Bueno, yo estaba escuchándolo a Nelson y su libro, Rivales, habla de figuras que alcanzaron una dimensión nacional. Pero si uno comienza a bajar a las provincias y a las ciudades, se repite esta historia, Nelson. Yo estaba recordando, y muchos memoriosos seguramente se van a acordar de este enfrentamiento, Silvestre Beñi y Cuello. Estoy hablando de binomios democráticos, figuras democráticas. Primer gobierno, se recupera la democracia después de Lanuse, se vota, fórmula Silvestre Beñi y Cuello, un dirigente gremial, Silvestre Beñi un histórico político santafesino, y al poco tiempo comienza esa rivalidad que lleva a una separación enorme entre ellos. Más acá, Revilio Vanrel, para hablar de la provincia de Santa Fe, y se da también, Nelson, por ejemplo, en el empresariado. El empresariado, enfrentamientos terribles entre el desarrollismo y los seguidores de Martínez de Hoz. Así que esta rivalidad es muy propia, como se ha dicho aquí, de la mentalidad argentina. Somos así. ¿Avalados por la búsqueda del liderazgo de la sociedad? Que avala estas personalidades fuertes que buscan el poder y a través de distintas elecciones. Sí, la sociedad argentina da la sensación de tener, porque es muy importante lo que vos mencionás, porque ahí nosotros tenemos que ir a la matriz sociológica del país, porque si no, no entendemos por qué los dirigentes salen de nuestra sociedad. Otras sociedades, Uruguay ha generado otro tipo de líderes, que tiene que ver con que la sociedad tiene un concepto de respeto hacia lo diferente que hoy no tenemos en Argentina. Una de las cosas que pasó con el libro fue que elegir 7 fue dificilísimo, porque había una cincuentena. Eso le iba a preguntar, ¿por qué estos 7? ¿no? Había una cincuentena. Había para hacer un libro de 1000 páginas. Entonces, hay un fenómeno en la raíz sociológica argentina que viene desde la historia. Uno no sabe por qué es así, porque uno diría, bueno, no, es la raíz latina de los pueblos. No, porque ya te digo, Uruguay no lo tiene, Chile no lo tiene, Brasil no lo tiene. Miren que Brasil tiene un desarrollo feudalístico muy fuerte, ¿no es cierto?, con los coroneles, la historia y sin embargo en lo político ha tenido una posibilidad de superación muy fuerte. Esto es un análisis muy profundo para la Argentina, porque ¿qué es lo que pasa? Como todo esto personal se opuso a la institucional, hoy esto grafica el fracaso de la Argentina como país líder. Es decir, la Argentina en la época del centenario, con todos sus problemas, era un país líder, de expectativa de liderazgo político, participaba en cuanta reunión internacional había tomando decisiones. Hoy no existe más.